Hola a todos, bienvenidos a nuestro proyecto de Conectar es Libertad. Este es un proyecto de Jainon en donde queremos compartir con todos ustedes diferentes testimonios y experiencias de nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo. La siguiente historia que ustedes van a escuchar es una historia personal, donde ellos no pretenden realmente dar una enseñanza o definir cómo deben sentirse con ciertas experiencias, ya sea en su vida de fe, en su bendición o experiencias personales. Simplemente estamos compartiendo historias, esperamos que con esto tal vez puedan aprender algo, tal vez puedan reflexionar algo, pero más que nada puedan entender que cada persona es un mundo diferente y que solo cuando podemos realmente compartir este tipo de historias podemos conocernos más, ser más unidos como comunidad, respetarnos más, tener más empatía. Ese es el único objetivo de este testimonio, así que les pido que tengan total discreción cuando vean estas historias. No estamos aquí para acusar, juzgar o decir que debieron hacer algo. Vuelvo y repito, es una experiencia personal. Entonces, bueno, espero que les guste muchísimo. Si ustedes quieren ser parte, por favor comuníquense con nosotros para que también puedan compartir sus historias. Así que los dejo con el capítulo de hoy. Bueno, muy buenas noches. Soy Miguel Arias de Chile. Vivo en Santiago, en la capital de Chile. Tengo en la actualidad 44 años. Soy bendecido con mi esposa de China continental. Ella tiene también prácticamente mi edad, 2 años más que yo. Tenemos 2 hijos. Y básicamente eso, recibimos la bendición en el 2005 en Corea. Somos matching directo de los padres verdaderos, el último matching que el padre hizo físicamente, se podría decir, o personalmente. Bueno, participamos en ese matching y así que bueno, tenemos como la dicha de ser un matching directo de los padres verdaderos elegidos por sus dedos. Y bueno, básicamente esa es mi presentación personal. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Bueno, profesionalmente soy organizador de eventos y espectáculos. Esa es mi carrera profesional. La estudié en Córdoba, Argentina. Y básicamente eso. Mis inicios en la vida de fe, yo conocí el movimiento por mi hermano cuando yo tenía 16 años aproximadamente, en el año 97, 96, 97 aproximadamente. Y obviamente en ese periodo yo estudiaba como cualquiera de ustedes en un colegio secundario o acá se dice en el liceo. Y bueno, obviamente no me podía unir al movimiento en ese entonces porque yo soy de un pueblo chiquito, ahí no había iglesia, no, no había nada que profesar a nuestra fe en ese lugar, solamente mi hermano. Y bueno, él vivía, para que tenga una idea, yo donde crecí es como de la capital de Santiago hacia el sur unas 2 horas aproximadas. Entonces, obvio, yo no tenía como acceso a la federación física, se podría decir. Entonces yo crecí allá, estudiaba, obviamente vivía con mis dos papás, somos dos hermanos nomás, y mi hermano vivía en Santiago, entonces cada vez que él visitaba el pueblito, bueno, me testificaba, por decirlo. Y bueno, no me fue tan difícil entender el principio divino, no tuve cuestionamientos, lo único que yo aceleré el proceso en cuanto a la segunda llegada, porque no, no me cuadraba que alguien había tenido la capacidad de mezclar ciencia, filosofía, psicología en una conferencia. Entonces yo empecé a cuestionar mucho la primera conferencia porque es bien lógica, ¿no? Tiene ciencia, tiene un poco de filosofía, incluso abraza las religiones. Eh, entonces decía, wow, ¿quién fue el tipo que hizo esto? Es muy capo, no sé cómo lo hizo. Entonces empecé a indagar mucho en eso. Y en la segunda conferencia me pareció más lógica, más certera. Dije, wow, descubrieron el origen del mal.
y es muy real lo que están diciendo y tiene una lógica muy coherente. Y bueno, y ahí paré y dije, no, no, tienen que decirme quién hizo esto porque para mí era un genio el que lo había creado. En mi mente, ¿no? Ahí de adolescente. Dije, no, 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 este tipo que hizo esto es muy capo porque nunca escuché algo parecido. Obvio, yo tenía filosofía, yo estudiaba filosofía, tenía también, bueno, en ese tiempo se hacía orientación también, tenía cívica también. Entonces tenía ramas, media, bueno, obviamente también en ese tiempo se hacía religión, pero todas estas áreas eran seccionadas, obviamente. Tenían sus, eh, ¿cómo decir?, sus parámetros, ¿no? Sobre su punto de vista, ¿no? Sobre la vida y lo que ellos plantean. Pero ninguno fusionaba todo esto, ¿no? El principio divino era una fusión de ciencia, matemáticas incluso. Todo era, wow, y entonces eso a mí me impactó mucho, entonces yo le dije a mi hermano, ¿no? Que si él no me decía, ¿no? Quién había escrito o desarrollado estas conferencias, yo no iba a escuchar ninguna más. Y bueno, mi hermano, bueno, él es bien inteligente, él es profesor, eh, tiene varios títulos, entonces él me hizo como una especie de resumen de toda la conferencia y me tuve que explicar como la conferencia final. Y en un cuaderno, ¿no? Así medio rápido. Entonces, wow, yo quedé súper impactado, ¿no? Porque no me explicaron no sé, todo el proceso, ¿no? Hasta llegar a la conclusión. Porque yo insistí mucho, en serio. Yo dije, no, 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 si no me explicáis quién escribió esto, yo no escucho más nada. No, 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 no. Por más que me digáis que hay que escuchar todo, si no me dices quién escribió, no, no escucho. Entonces me tuve que explicar, dar la conclusión en la segunda conferencia. Y bueno, obviamente, como toda la primera generación, quedé choqueado, impactadísimo. Dije, wow, llegó Jesús a la tierra, no lo puedo creer. Le pedí que me mostrara una foto, él me mostró una foto del principio divino y el padre ahí salía como con un kimono. No sé, como, bueno, no me acuerdo cómo sale en el azul ahora, pero a mí me mostraban el cafecito y él salía con un kimono gris, con una rayita cruzada blanca. ¡Wow! A mí me encantó. Lo acepté de una, dije, no, es como un sacerdote, un monje, algo así me pareció a mí. Y dije, porque bueno, también yo crecí un poco pensando en las filosofías orientales, porque en ese tiempo que yo crecí era famoso ver a Bruce Lee, a Jackie Chan, era como las películas, ¿no? Que estaban medias de moda, Jean-Claude Van Damme. Entonces todo lo relacionado con Oriente estaba bueno para mí en mi mente. Entonces, obvio, cuando me dijeron que era él y todo, wow, me volví loco y dije, no, no, yo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que... eh, no puedo, viste, seguir mi vida así nomás. El Mesías llegó y yo tengo que hacer algo al respecto. Pero no les voy a mentir, de ahí me costó, porque como Pedro se iba, que mi hermano se iba, entonces yo quedaba solo y quedaba obviamente con todo este circo armado y decía, wow, ya llegó el Mesías, llegó Jesús, yo tengo que unirme, tengo que buscar la forma de seguirlo. Para más, Pedro, mi hermano, me había dicho en una ocasión, antes que me entregara cualquier conferencia, me desafió con una pregunta y me dijo, Miguel, porque yo le preguntaba, ¿no? Pero él se veía medio raro, ya no quería ir a las fiestas, no quería salir a las discotecas, no quería hacer nada. Entonces para mí era muy raro. Yo en medio que recién estaba tratando de ir porque era chico, tenía 16, 17 años, no me dejaban entrar a las discotecas todavía, pero a veces me colaba, qué sé yo, pero no podía todavía. Entonces, viste, que él no quisiera ir y que me hablara del amor absoluto, de una sola mujer. Entonces decía, ¿qué onda, Pedro? Le decía, ¿por qué hablas eso? ¿Qué te metieron? ¿Viste? ¿Qué te hicieron? Vos no era así. ¿Qué pasó? Entonces una vez dentro de esas conversaciones, él me dijo, Miguel, ¿qué harías tú, me dijo, si un día se te apareciera Jesús? Y le dije, ¿cómo así, Jesús?
Claro, me dijo, porque viste, tú sabes que en el mundial tiene que volver. Claro, pero nosotros somos de descendencia católica. Mi mamá es una persona muy católica, muy, demasiado. De las personas que se queda dormida leyendo la Biblia, el rosario, tiene grupos de oración, de esas que lee la liturgia en la iglesia católica. Yo hice también el catecismo, la confirmación, o sea, tenía una clara idea de que obviamente estaba Jesús y que iba a venir en algún minuto de vuelta y el mundo lo esperaba. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Y le dije, sí, me dijo, ¿qué harías tú? Me dijo, no, si él se te apareciera, ¿viste? Realmente. Y yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Del cielo? Así le dije, porque era así el tema, que bajara así, como dicen. Bueno, como vos te lo imaginás, me dijo, ¿qué haría? Y viste, yo le dije, no sé, pero ¿cómo harías? ¿Cómo a qué te refieres? Sí, ¿qué harías si lo viera y él te saludara? Bueno, le dije, yo me uno, le digo que vamos, que hay que hacer. Me, tor- me tor- me tornaría como un discípulo, así como los que él tenía. Haría lo que él diga, no sé, yo lo hago. Me dijo, ¿en serio? Claro, le digo yo, sí, Jesús. ¿Cómo no? Es Jesús. ¿Viste? El hombre más esperado por toda la humanidad. El hombre que todos, ¿viste? Idolatramos o tenemos curiosidad. Entonces dije, obvio, si se apareciera él y me hablara, le dije yo así, obvio, me reúno a él y le digo qué hay que hacer y vamos. Entonces, claro, cuando viste ya llegó el momento que me dijeron que había llegado, esto estaba en mi mente, ¿no? Dije, por eso fue tan impactante para mí. Entonces dije, wow, entonces yo ahora tengo que unirme porque yo dije eso, si se aparecía Jesús en la tierra, yo me iba a unir. Entonces, como le dije, no fue tan fácil porque como mi hermano se iba, yo quedaba, él estaba haciendo el curso fórmula, entonces él desaparecía bastante. Y llegaba, no sé, a veces después de 3 meses. Y claro, yo ahí, Satanás me atacaba, yo entraba en colapso, decía, después llegaba mi hermano y le decía, no, Pedro, yo me rendí, no quiero más porque es muy difícil, nadie cree y nadie me escucha, todos piensan que yo estoy volviéndome loco, que no quiero salir. Y como no tenía como pares para la acción de recibir, se me iba la energía. Y como que me rendí y decía, ya está, yo no debería haber dicho eso que dije, no soy tan bueno, yo en realidad, esas personas son buenas, decía yo, las que siguen no sé, a Jesús, o los curas, las monjas, decía, yo no soy así. Yo era muy popular, tenía muchos amigos, amaba mi vida totalmente, ¿no? Después entonces como que me arrepentí un poco. Y te dije, no, está, no. Pero obviamente le dije como algunos parámetros. Le dije, bueno, pero eso de tener una novia para mí, para siempre, puede ser. Le dije, yo eso lo voy a hacer. Me voy a cuidar, ¿viste? No voy a caer. Le dije, eso sí, le dije, puede ser. Pero no sé, ¿viste? Si voy a seguir así como dije, ¿sabes? Bueno, pasó el tiempo, después yo crecí y me tocó el servicio militar. Wow, eso para mí no fue algo bueno, porque como yo era muy del mundo, se podría decir, fue muy difícil, me lo intenté sacar de todas las formas que pude, pero no, fue de Dios, sí, porque, bueno, ahí aprendí muchas cosas y me protegió mucho el cielo y bueno, fui un año, acá se dice soldado con Cristo, un soldado de la patria. Y bueno, ahí aprendí muchas cosas, obviamente muchas cosas de disciplina, que no me gustó para nada, me sentía como un león enjaulado, me sentía como que me tuvieran preso. Yo miraba siempre la gente con cómo caminaba en la calle, yo estaba acuartelado y miraba como la gente caminaba y decía que, wow, él tiene la dicha de ir, si quiere comprarse un helado en ese negocio que está ahí, decía yo, o puede ir y comprarse un jean si quiere, una zapatilla, o si quiere correr ahora para allá o para acá, lo puede hacer. Y bueno, cuando uno es soldado, ¿no? Viste, todos bajo estricto rigor, bajo las órdenes que te dan, ¿no? Te movís para allá es porque te mandaron, te movís para el otro lado porque te mandaron, te fuiste a dormir porque te mandaron, te levantaste porque te mandaron. Entonces, wow. Bueno, jóvenes, bueno, a algunos les gusta, a mí en ese tiempo no.
no, no. O sea, la parte física sí me gustaba, estaba bueno, que trotábamos, hacíamos ejercicio. También no les voy a mentir, me gustan las armas, disparar armas. Decía, eso está entretenido. Manejábamos harta armas, entonces, bueno, estaba bueno. Entonces, obvio, traté de hacerlo y me eximía antes porque fui un buen soldado, supuestamente. A ellos les gustó como yo hice y me dejaron irme antes. Hice como 10 meses y no los 12 meses. Y porque bueno, aprendí, fui mortero, de eso, no sé si se sabe lo que es un mortero, esos que disparan esas bombas inmensas que hacen. Bueno, yo disparaba una de esos cañones, son inmensos, son unas piezas inmensas, se trabajan con 6 personas y yo era el sirviente, son sirvientes los que trabajan ahí. Yo era el sirviente número uno y comandante de todas esas tropas, no sé por qué me pusieron tampoco, porque yo era medio reacio como a la instrucción militar. A mí me caía mal la instrucción, la vertical. ¿Viste? Que mandaran tan duros. Y decía, pero ¿por qué los tratan así? ¿Viste? Tan mala onda. Porque todo es grito y muévanse, vayan para allá y para acá. Y dice, pero bájense un cambio, así lo vamos a hacer igual. Pero bueno, bueno, igual tuve a cargo ahí de varias cosas y después, como le digo, me gradué antes porque supuestamente fui un buen soldado. Y de ahí salí al mundo de vuelta, pero ya mayor de edad. Entonces dije, wow, ahora sí tengo la vida en mis manos. Y dije, ahora la vida es mía y ya nadie me va a molestar. Y dije, listo, me voy a ir a la capital de Chile a juntar plata para estudiar y voy a tener una vida genial. Y yo era muy feliz, externamente, secularmente, una felicidad falsa. Sentía yo, ¿no? Que estaba todo bien. Y entonces cuando mi hermano me hablaba de la verdadera felicidad, a mí no me cuadraba ese término. Y siempre, siempre yo re feliz, le decía yo, tengo trabajo, tengo una cachada de amigos, me gustaba la noche, no les voy a mentir. Entonces decía, no, mi vida está genial, trabajaba en las tiendas más prestigiosas que tiene Santiago. No sé si ustedes conocen Falabella, yo trabajaba en Falabella, que es una tienda muy común acá y es bien prestigiosa. Y yo trabajaba ahí, trabajé de vendedor y trabajé de seguridad. Y porque como había hecho el servicio militar, entonces andaba medio bien físicamente, entonces después me metí a la seguridad y era buena onda eso, porque me gustaba la adrenalina, porque uno tenía que agarrarse a combo con los que te entraban a robar. Y bueno, a mí me gustaba esa onda porque yo cuando chico era muy peleador, demasiado. Súper peleador, súper desordenado, era el desastre de todas las cosas. Mis papás siempre los mandaban a buscar al colegio. Me da vergüenza esta parte, pero no les puedo mentir, era así, tal cual. Era, incluso a los niños no los dejaban juntarse conmigo porque, viste, era muy peleador, desordenado, revoltoso, no tan buenas notas, no le encontraba el interés a los estudios, quería puro pasarla bien nomás. Era muy ágil, era el velocista de mi colegio, era el que corría, en mi colegio habíamos 700, yo competía por mi colegio en velocidad, corría los 300, los 200 y los 100. Y era muy ágil también, era muy ágil, podía darme vueltas en el aire, para atrás, para adelante, hacía alguna tontera. Entonces, bueno, todas esas cosas me daban atributos para ser un poco agresivo. Y, y era medio agresivo, no les puedo mentir. Cualquier cosa yo me ponía a pelear rápido. No, me gustaba pelear, de hecho. Era el clásico ese que decían en el colegio, oh, Miguel Arias va a salir a pelear, y hacían una rueda fuera del colegio y iban a ver cómo peleaba. Malísimo, no, mal. Perdón, es parte de mi vida. Entonces cuando tuve este trabajo, bueno, me gustaba un poco y decía, ah, bueno, aquí uno puede pelear o corretear a los tipos que entran a robar y qué sé yo. Bueno, estuve aquí un año y llegó mi hermano y empezó a hablarme del curso Fórmula. Y, y yo estaba bien como ensalzado en la vida. Yo estaba como bien contento porque tenía plata. De hecho, traje a todos mis amigos a vivir conmigo, les conseguí trabajo, vivíamos todos juntos. Entonces tenía una vida como muy, muy, como bien armada secularmente. Entonces era todo como color de rosa, 19 años, mi amigo al lado, Santiago, plata, todo bien. Para mí estaba todo bien. Y bueno, dije yo simplemente tengo que buscar a alguien que,
que casarme nomás, respetarla, cuidarla, y decía, bueno, eso sí lo voy a hacer. Y bueno, y me empezó a hablar del curso fórmula, del curso fórmula, del curso... Él me iba a visitar a la tienda. Y bueno, lo que me conmovió a mí de esto fue extraño, incluso no sé si se va a entender, porque mi hermano, como siempre, yo lo admiré como hermano mayor y él, obvio, todo lo contrario a mí. Él era el buen estudiante, sacó carreras ya chiquitito, entonces era todo lo contrario a mí. No, era más reservado, no tenía tanta así como amistades, era más serio. Bueno, es más serio, es muy distinto a la personalidad que tengo yo. Y entonces yo veía, ¿no? Que él era muy capaz de hacer muchas cosas y lo encontraba siempre lo encontraba más inteligente que yo. Entonces yo decía, no, si él dice algo, debe ser por algo, decía yo. Además, tenemos una distancia de edad media larga, somos como 3 años y medio de diferencia. Entonces, por ejemplo, si yo tenía 17, él tenía ya como 20. Entonces siempre él iba en las etapas más avanzadas, entonces yo lo observaba como él hacía y yo iba aprendiendo de él siempre. Entonces él me dijo una vez, bueno, porque yo le expliqué, ¿no? Mi situación de vida y él como que se rindió. Porque él venía a invertir todos los días y yo como que lo escuchaba, pero yo decía dentro mío, pucha, yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer eso, yo decía, yo no voy a hacer, dentro mío. Hasta que un día le dije, ¿no? Y pero, pucha, no, no es por desilusionarte, pero no tengo, ¿viste? Ese estilo de vida, yo no soy de esa onda, no, no, ¿viste? No, no va conmigo y claro, ¿viste? Puedo hacer las cosas básicas y bueno, ya está. ¿Viste? Y él como que también se rindió, ¿viste? Yo sentí así como que él sintió como, bueno, ya está, no va a ceder, ¿viste? Ya me había hablado mucho y todo. Pero hizo algo, ¿viste? Que me hizo llorar. Porque, ¿viste? Yo en mi mente, ¿viste? Él era inteligente y audaz y podía tener el trabajo que él quería. Y cuando él llegaba ahí andaba mal vestido. Porque, ¿viste? Él era misionero, estaba haciendo su curso, entonces no tenía trabajo y estaba haciendo como esa primera parte, ¿no? Donde él estaba haciendo restauración material. Entonces, cuando llegaba de las condiciones, él me iba a ver. Entonces, viste, llegó ahí y me dijo, bueno, está bien, me dijo, entiendo. Y yo lo miré y se dio la vuelta y me dijo, yo no voy a volver en un tiempo de nuevo, me dijo. Sí, sí, le dije, no te preocupes, toda la onda. Y se va. Viste, yo igual me sentí mal y ahí él se da la vuelta. Y esto es lo que me hizo, viste, reflexionar de vuelta. Y de su chaquetita, ¿no? Veo viejita así. Y decía, te trae un regalo. Y de hecho, cuando me acuerdo me conmueve porque es el gesto, ¿viste? Y sacó una manzanita. ¿Viste? No una manzana linda, media feíta, amarillita, así, ¿viste? Chiquitita. De seguro, a lo mejor se la dieron en la sede, ¿viste? Después de almuerzo o algo así. Y no tenía ni un peso, ¿viste? Era lo único que tenía para darme, yo creo. Y me dijo, Miguel, yo te traía esta manzana. Y eso a mí me conmovió. Y dije, wow, él no tiene nada, dije yo, y me lo dio. ¿Viste? Me da ganas de llorar cuando... Dije yo, y me lo da igual. Y yo le dije, ¿no? Le dije, Pedro, eh, me miró de nuevo y yo le dije, voy a intentar, voy a ir 7 días ahí, le dije, voy a intentar hacer eso, pero no te aseguro nada, le dije. Y bueno, dijo, ¿en serio? Dijo, él se puso contento. Y yo le dije, sí, voy a ir para ver si puedo. Entonces ahí me presentaron al presidente, que era Don Ricardo, y él habló conmigo y yo le dije que quería ser miembro interno 7 días. Y pedí permiso, no sé cómo me la arreglé, pero todo el que bueno, y bueno, porque yo quería ver realmente si yo podía hacer eso, ¿viste? Ver la realidad de cómo ellos vivían, porque yo a veces el Pedro venía con su amigo y yo en serio los encontraba como santos, ¿viste? Cómo me saludaba, hola, me decían, ¿cómo está? Y yo decía, wow, pero ¿por qué me saludan así? Decía yo, con tanto cariño, con tanto respeto. Y claro, yo los veía como medio así, como inalcanzables. Y bueno, y después me permitieron. Y me pasó lo mismo que me sentí cuando entré al servicio militar. Me sentí igual que un león enjaulado. Porque viste, ahí vivían las japonesas.
¿viste? Y se levantaban a las 5 de la mañana y hacían una montonera de condiciones. Y, ¿viste? Estaban siempre orando y murmurando, así en la sala de oración. Y yo me decía, no, esta cosa, ¿viste? Es como un monasterio. ¿Viste? Y dije yo, no, yo no tengo nada que hacer acá. No, no, no. Y me sentía más lejos de eso, ¿viste? Más distanciado. No, dije yo, no, ni sé si aguantaba los 7 días, para mí fue toda una tortura. Y traté, viste, de hacer ahí lo mejor que pude, porque, viste, me daban re cariño, ellos, viste, me re querían. eh, Me mandaban a hacer cositas chicas, viste, limpiar los baños, la escalera, y hacíamos cuando que, y yo sentía que eran en serio como santos, viste, todos eran santos ortodoxos, que estaba re bien que estuvieran ahí, ¿viste? Y decía, no, ellos sí, ¿viste? Ellos sí, decía, ellos tienen que estar acá porque son gente re buena. Y yo no, ¿viste? Yo era medio bueno para andar peleando, desordenado, me gustaba la noche. eh, no tomaba, ojo, nunca tomé, no consumía droga, tampoco fumaba, porque era deportista, entonces no me metí en nada de eso. Hacía mucho deporte. Entonces, bueno, tuve los 7 días y de ahí entré en un conflicto tremendo, porque mi hermano me dijo, pero el Mesías está acá, Miguel, ¿viste? El Mesías llegó, ¿viste? Y eso a mí no, ¿viste? No, mamá era verdad, ¿viste? La mamá y yo en ese tiempo escuché de nuevo las conferencias y, ¿viste? Era irrefutable, ¿viste? La llegada del Mesías, entonces decía, chuta, no puedo, ¿viste? Hacer así nomás mi vida. Y entré en un conflicto increíble, ¿viste? Pero ya sabía, ¿viste? Si yo entraba ahí, ya tenía claro, ¿viste? Al nivel que tenía que llegar. Y obvio, ¿viste? Había algo dentro de mí que decía, si vos te lo propones, lo vas a poder hacer, pero te va a costar la vida, ¿viste? Porque era todo al revés de lo que yo hacía. ¿Viste? Yo me levantaba tarde, yo estaba en la noche despierto. Y yo, de hecho, en mi trabajo entraba a las 11 de la mañana, no había problema. Y me acostaba a las 4, daba vuelta a las noches a veces con mis amigos, imagínate, vivíamos todos juntos, era genial, la vida así, afuera, secularmente. Entonces entré en un conflicto tremendo. Fui a mi casa y pensaba, no había qué hacer. No sé, se me hizo la vida así color de hormiga. No había qué hacer. Bueno, y no sé por qué decidí dejar todo y decir ya, voy a hacer mi miembro interno, dije. Y ni los de adentro, viste, creían. Ni lo que... mi papá dijo así. Él le dijo, bueno, trabajé un poco más, presenté la carta de renuncia, me trataron de convencer. Bueno, don Edgardo me dio una guía de todo lo que iba a suceder en ese proceso antes que yo fuera miembro interno. Me dijo, Satanás te va a atacar así, asá y asá, te va a proponer miles de cosas, las mejores chicas van a aparecer ahora, las mejores propuestas laborales, y me pasó tal cual. Incluso me daba risa, porque decía, ¿cómo va a ser tan tonto Satanás? ¿Viste? Porque ya me dijeron que iba a ser así. Y así tal cual, propuestas económicas increíbles. Una persona trataba de convencerme para que no dejara el trabajo porque realmente era una propuesta económica muy buena y yo era un chico. Entonces él decía, no, decía, tú no tenías idea de lo que te están proponiendo. Pues rápido, compraste tu casa, un auto, decía él. Y claro, era mucha plata, por decirle, ¿viste? Era como que te ofrecieran ahora, viste, a un chico, ¿no? De 19 años, como 3.000 dólares y medio al mes. Este era un montonero de plata, ¿viste? Yo decía, wow, con esta la hago, y tengo 19, no tengo nada, ¿viste? Entonces con esto me empiezo a armar, yo decía. Y, y claro, yo no me molestaba decir que no, porque hoy, ¿viste? Al otro lado tenía la balanza al Mesías, ¿viste? No hay un precio, ¿viste? Decir, bueno, pero me voy a unir al Mesías. Entonces ninguna propuesta era, ¿viste? Que me hiciera, incluso me daba risa. Y decía, no puedo creer, ¿viste? Que Satanás sea tan tonto. ¿Por qué me propone así explícitamente? Y bueno, entonces después pasó todo ese tormento de cosas
Y, y yo tenía una novia, ¿viste? Tenía una novia. Y la novia, yo le dije, bueno, Pedro, yo con ella me voy a ir a la bendición. Y la novia había dicho que bueno, y toda la onda. Y igual yo le dije que no los podíamos dar besos, que no los podíamos tocar y toda la onda porque era así. Le dije, yo es así acá, es así y hay que hacer así. Obviamente no sabía tan profundamente el tema de los matches ni la bendición, pero le dije, no, es que ellos hacen así, acá tenemos que cuidarlos para el matrimonio y así acumular energía para llegar al matrimonio como, como Adán y Eva. Entonces dijo, bueno, está bien, no sé qué, y está todo bien. Y me advirtieron, ¿viste? Me dijeron, bueno, ¿viste? Tú vas a ser mi mente yo, ella no, tal vez, ¿viste? Ella muera en el camino. Y yo dije, bueno, igual lo dejamos claro con ella. Yo le dije claro lo que iba a hacer por un año y que no la iba a veces, muy rara vez, y que, bueno, no iban a haber besos, ni abrazos, ni nada de eso, y que ella, si quería estar conmigo, obviamente yo también quería estar con ella, teníamos que aguantar este proceso. Y ella dijo que bueno, para resumir esa historia, aguantó los primeros 40 días de condición de restauración material. A la primera que me fui, ya volví y ella ya dijo, no sé qué, no tengo tanta fe. Y yo le dije, bueno, está bien, lo entiendo, ella, no la culpé de nada, dije, bueno, está bien, no te preocupes. Dijo que quería un tiempo, dije, no, ¿para qué tiempo? Era como una excusa, ¿viste? La clase que te, no, démosle un tiempo. No, le dije yo, no nos demos un tiempo. Le dije, está bien. Le dije, vos hacé tu vida, yo hago la mía y queda todo bien, no pasa nada. Y además no era una novia así de tantos años, ¿no? No sé si llegamos a los meses, no sé cuántos meses, unos 8 meses de novia. Entonces, bueno, y se murió la novia. Igual me dolió, me dolió. Pensé que me iba a doler mucho más. Lloré un ratito y se fue la novia, qué sé yo. Y después de nuevo me animé y bueno, me uní. Y bueno, me uní al movimiento y claro, y me echaban. No sé por qué, yo creo que fue el único miembro que me echaba. Pero lo entiendo ahora, porque viste como era medio secular, tal vez, viste cómo caminaba, cómo vestía, tenía todas las cosas de marca, era todo mal, ¿viste? Entonces estar ahí adentro con la japonesa, porque yo entré como a la iglesia antigua, ¿viste? Yo alcancé a vivir como a la iglesia antigua, ¿viste? Cuando estaban las japonesas todavía. Entonces, viste, ellas manejaban un estándar de tradiciones ejemplar, ¿viste? Tal cual como se estableció en Corea, ¿viste? Así, tal cual. Entonces yo hice ese curso del primer año. Era todo así. Entonces, claro, yo era como el único más secular que había ahí dentro. Yo no era así, obvio. Antes que entrara, ¿viste? Yo tenía una melena. El pelo hasta acá, usaba 2 aros. Muy distinto, ¿no? A lo que ven ahora, ¿no? Eh, Me rapaba el pelo abajo. ¿Viste? Estaba de moda Nick Carter. ¿Se acuerdan de los Street Boys? No los conocen, ¿no? Bueno, Nick Carter te cortaba el pelo acá abajo, ¿viste? Se dejaba una melena al medio. Y todos tratábamos de ser como él. Como, no sé si conocen a Kurt Cobain. ¿Viste? Tratábamos de ser como Kurt Cobain, el vocalista de Nirvana. ¿Viste? Esa era como la onda. Teníamos que andar como en esa onda nosotros. Entonces yo andaba en esa onda. Era como esa onda. Entonces, claro, ¿viste? ¿Sabés qué pasaba conmigo? ¿Viste el señor que los cuidaba, que era como la figura central? ¿Viste? Hacíamos el Juan Doque. ¿Viste? Bueno, y terminábamos Juan Doque, y escuchaba la palabra, bueno. Y aprendí, era re chico espiritualmente, no sentía idea de nada. Entonces escuchaba, yo ahí, todo era novedoso para mí, a veces tenía que leer, bueno. ¿Viste? Terminaba y él me mandaba a buscar a la oficina. ¿Ya? Y viste, y él me decía así, él me decía, Miguel, eh, no siento que tú tienes que estar acá. Así, ¿viste? Y yo le decía, ¿por qué? Y me decía, porque no te veo con la actitud, Miguel, me decía. Claro, yo viéndome ahora, visualizándome, claro, ¿viste? Era como un tipo que vino como a jugar ahí adentro, no sé qué quiso hacer, ¿viste? Entonces, claro, él veía eso, entonces él decía, Miguel, tal vez debería irte a tu casa, ¿viste? Y para más yo tenía la novia todavía, ¿viste? Ahí todavía no me mandaban a recabar. Era como las 2 primeras semanas. Entonces me decía, y no sé, ¿viste? Si tú vas a quedar al final con esa novia, porque, ¿viste? Nosotros no tenemos esa cultura.
Entonces, y yo le decía, pero qué, me decía yo fuera tú, me decía, yo me iría a la casa y pensaría muy bien, viste, si quiero estar acá. Y yo le decía, y me decía, ¿por qué estás acá? Y yo le decía, yo me acuerdo que me repetí, le decía, porque llegó el Mesías, le decía yo, porque está acá el Mesías y hay que seguirlo. Y él me decía, sí, pero tú te veís, viste, acá entre nosotros, te proyectáis. Y claro, dentro de mi mente no, porque era muy distinto. Pero decía, si yo trabajo, puedo tal vez, ¿no? Ser una sombra de ellos, alguien que le ayude a ellos, o que algo que me manden a hacer, que yo pueda hacer, lo voy a hacer, decía yo. Y me decía, no, no sé, me decía, no sé, piensa bien si querés estar acá. Y yo pienso que debería irte a tu casa, me decía, porque no te veo acá. ¿Viste? Y se iba, y yo me ponía a llorar. Decía, ¿por qué me echa? Decía, más lo que me costó venir, y me echa, decía. Y mi hermano me pillaba llorando en la escalera. Y me decía, Miguel, ¿qué pasó? Y yo le decía, no, el Señor que los cuida me echó. Le decía yo. ¿Cómo así? Claro, me dice que yo no debería estar acá, que no tengo la actitud correcta, que no, él no ve que yo debería estar acá, que mejor me fuera a mi casa, que no sé qué, que no debería tener una novia, que acá no funciona así, que no sé qué. Y Pedro me decía, no, Miguel, son pruebas, Satanás tratando de echarte, ¿viste? No, no lo veas así, tómalo como un desafío, demuéstrale, ¿viste? Que tú puedes. Sí, pero viste, pero no era una vez, viste, varias veces me llevaba esa charlita a él. Y yo siempre que habíamos lo mismo, entonces yo le decía, pero de nuevo, viste, él quiere que yo me vaya, no sé qué. Yo empecé, viste, que a ver, en Chile se recauda con unas cajitas. Viste, ellos ponen unas cajitas de zapatos, les ponen como, viste, como un papel de regalo afuera, la hacen bonita, viste, y adentro se ponen puras como sorpresas o cosas novedosas, viste, llaveritos lindos, espejitos, lápices llamativos, bueno, cositas bien novedosas. Entonces, viste, cuando yo empecé a ver que, viste, que ellos armaban y lloraban, viste, así, toda la onda, y me llamó la atención. Y te lo hacían en una sala, y dije, wow, qué lindos los productos. Y le dije, ¿les puedo ayudar? Y qué sé yo, sí, sí, dale, dale. Bueno, y pero también tuve un tiempo en una montaña, porque acá hay una montaña, me mandaron 40 días a montaña, así literalmente como a separarme del mundo. Me costó estar ahí, pero aguanté y después volví y después, bueno, empecé como a ver esto, que hacían eso. Entonces yo le empecé a rogar que me invitaran. ¿Viste? Yo no podía ir porque no me habían explicado la restauración material. Entonces y cambiaron el presidente y era como más joven él. Entonces yo le recargaba a él. Le decía, ya, po, ya. Le decía, yo quiero ir, yo lo voy a hacer bien, confía en mí. Le decía, déjeme ir una vez. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Por qué llevan estas cajitas? ¿Para dónde las llevan? ¿Qué sé yo? Y viste, se iban ellos, volvían en la tarde y hacían reporte y no me dejaban estar y no sé qué. Y dice, pucha, yo quiero participar. Y me decían, bueno, ya va a llegar su momento. Me decía, tranquilo, ya va a llegar su día. Bueno, hasta que yo presioné, hasta que me dieron una guía, viste, de la restauración material. Wow, y dije, wow, es mucho más profundo, ¿no? De lo que yo pensaba, no iba a vender cuestiones nomás y toda la onda. Entonces dije, mejor, ya, ok, pero sí, creo que igual puedo. Dije, pucha, incluyanme, porque eran condiciones, ¿no? Y era bien equipo y todo, ¿no? Dije, pucha, si viene otra condición, yo quiero ir, por favor, intégreme, lo voy a hacer bien. Dije, yo lo voy a hacer bien. Bueno, hasta que llegó ese momento y empezó la restauración material. Wow, y a mí fue muy especial. Fue la actividad que yo más amé y empecé a tener muchos fenómenos espirituales. Viste, conmigo el cielo se movía, wow, increíblemente. Me enseñaron a hacer la meta del primer día porque la meta eran 40.000 pesos en ese tiempo, como en el año 2000, estoy hablando 2001, como no sé cuánto, bueno, como $40 así. Y era chiquita, bueno, era harto en ese tiempo, pero ahora es poquito. Era mucho en ese tiempo en realidad. Pero, viste, yo salí el primer día, me explicaron las situaciones difíciles, me acuerdo. La persona que lo hizo muy bien, muy buen profe, era muy bueno recaudando él. Y él
me explicó como 5 situaciones que podían pasarlo. Dentro de ellas que podía aparecer la policía. Por ejemplo, me dijo que también que uno a veces tenía que hablar en público, donde había mucha gente. Había lugares que no lo iban a dejar entrar. Bueno, me explicó como 5 situaciones medias que podían aparecer que podían ser un poco difíciles. Y pasaron las 5 en los 5 primeros negocios. Así tal cual. Cada una de las cosas, tal cual. En los 5 primeros negocios pasaron. Apareció la policía. Llegamos a una peluquería, viste, estaba lleno de peluqueros, tuvimos que hablar en público, no los dejaron entrar, las 5 cosas pasaron. ¡Wow! Yo dije, pasaron las 5 cosas. Y bueno, y después de las 5 cosas me dijo, bueno, ahora tenés que ir solo. Y dije, ¿ya? Sí. Bueno, yo soy sociable, no le voy a mentir, me gusta la gente, no tengo tanto problema de sociabilizar, a mí me gusta la gente. Entonces, bueno, dije, bueno, está bien, ya arranqué y empecé mi día y de ahí él ya se fue. Y entonces yo ese día hice 37.500 pesos. Y me faltaron $2.500, por decir, para llegar a la meta. Entonces yo llegué muy feliz. Y te llegué feliz. Dije yo casi con la meta. Y reportamos. Y para mí estaba re bien todo. Y dije, bueno, casi se la meta, está bueno. Y ya hicimos, y había reporte, y había que reportar, entonces dije, y contamos el dinero y todo, y lo había que entregárselo a la figura central y todo, viste, el primer día. Entonces lo reunimos. Esto era en la combi, viste, en la van, era la antigua, estábamos en la van nosotros. Y las condiciones eran ahí adentro. Dormíamos ahí, hacíamos todo ahí. Entonces, bueno, y el que me educó, viste, el que me había enseñado, viste, yo reporté contento, dije, bueno, casi llego a la meta y la gente fue súper buena onda y él estaba serio. Yo dije, ¿qué onda? ¿Por qué está tan serio? Dije yo. Y él me dijo así, y eso nunca se me olvidó y por eso después yo creo que me iba bien. Él dijo así, pero Miguel no tienes que estar tan contento, dijo él. Me dije, ¿por qué? Y yo le dije, casi se la meta, pues bueno, y está bien para mí. Me dijo, no, me dijo, la meta es la meta. Y yo decía, así es la meta, vos tenés que celebrar y puede ser que estés contento, pero vos no hiciste la meta hoy día. Así que, viste, está bien, puede estar un poco, pero no tan feliz, tan así como vos andás, y no sé si es para tanto, me dijo. La meta es la meta, viste, y vos, esta meta te explicamos para que, viste, es para Dios, y vos no la cumpliste hoy día. ¡Wow! Viste, fue como un balde de agua para mí. Nunca se me olvidó, viste. Dije yo, en todo caso, esto era para Dios, yo no cumplí, no hice la meta. ¿Qué estoy celebrando? Me hizo reflexionar mucho. Y ahí nomás fui a hacer oración. Y te dije, perdón, me arrepentí, lloré. Y sí, nada que ver. Me he puesto tan feliz. Y bueno, pero el otro día dije yo, no, mañana sí o sí la hago. Dije yo. Y bueno, y de ahí nunca más paré de hacer la meta. Y de ahí yo, gracias a Dios, a mí se me hacía fácil, pero en serio, sentía un apoyo espiritual muy potente. Increíblemente. Yo podía doblar esa meta. De hecho, a mí me la doblaban después. Porque, viste, yo hacía pillería, viste. Después, por ejemplo, cuando yo veía cosas lindas, viste, una playa linda, viste, porque antes andábamos en las zonas lindas, yo le decía a la figura central así, le decía, Don Wilson se llamaba el presidente, le decía a Don Wilson, ¿será que si yo hago la meta en la mañana me dejan un rato a la playa? Hay que ver. Y él me decía, porque, viste, ellos se reforzaban para llegar a la meta todo el día. Entonces me decía, en la mañana. Y le decía, sí, si yo la hago en la mañana, igual es difícil, le digo yo, si la hago, ¿será que puedo? Viste, y él no creía que yo podía. Entonces me decía, sí, si la hacía en la mañana, sí, te dejo. Ya, le decía yo. Ok. Y viste, yo hacía la meta en 2 horas. Y en 2 horas yo tenía la meta. Entonces yo llegaba a la hora del almuerzo, veníamos a reportar y yo estaba, viste, y yo iba a buscar el re mal. Qué mal, ahora me doy me ponía la toalla, viste, el chorcito y todo, le decía, y me decía, ¿por qué estás así? Porque yo le dije, usted me dijo que yo hacía la meta en la mañana, pues ir a la playa. ¿Hiciste la meta? Sí, sí, y un poquito más. Y aquí está, y se la entregaban en un papelito con todo. Y él quedaba mirándome desconcertado, miraba a todo el equipo y decía, no pusiste plata. No,
No, si lo hice, vendí las cositas y todo. Y le decía, ¿pero puedo ir a la playa? Y dijo él, sí, vaya a la playa. Y yo fui a la playa, ¿viste? Pero, ¿viste? Cuando fui a la playa, sentí que era nada que ver, ¿viste? Porque llegué a la playa y me acordé de los hermanos, ¿viste? Y dije, pero nada que ver, dije yo venir a la playa solo. Y los otros están recaudando fondos, mamá les recuesta, dije yo a ellos. ¿Por qué les costará tanto? Decía yo. Y estuve ahí un rato y, y dije, no, nada que ver venir a la playa, dije yo. Y me devolví, viste, y esperé al equipo en la van nomás. Y, y llegó ahí la fila central y yo estaba ahí con la toallita y el chorro. Y me dijo, ¿y no fuiste a la playa? Que fui, y le dije, pero no, le expliqué lo que sentí, ¿no? Le dije, no, pero me sentí mal, le dije, porque ustedes no estaban ahí, no. Si vamos, tenemos que ir todos juntos y somos un equipo, le dije yo, no hay que ver que vaya a la playa. Y, y me dijo, pero hizo la meta, me dijo, podía ir. Sí, le dije, sí fui, ¿y te metiste al agua? No, pero es que no me dio estar ahí, le dije, yo no está bien, le dije, sentí que no está bien. Bueno, me dijo, entendió que somos un equipo entonces. Claro, le dije, somos un equipo, no hay que ver si uno la están remando, bueno, tenemos que remarla todos juntos. Ya me dijo que bien, Miguel, buena conclusión, no sé qué. Bueno, y de ahí nunca más hice pillerías ni nada, y de ahí sí me doblaron la meta. Yo dije, ¿y cómo hago? Le dije, me dijo, bueno, yo me di cuenta que usted puede hacer la meta en la mañana, entonces eso quiere decir que te puede hacer el doble. Dijo. Yo dije, sí, pero tampoco que es fácil, le dije yo hacer el doble. Y me dijo él, sí, pero usted puede, porque usted hizo en 2 horas la meta de todo un día. Entonces de mañana para adelante mi hijo se mete el doble. Yo dije, pero no, pero. Y llegamos a un acuerdo. Le dije, no, pero no el doble, 70, le dije, 70. 70, le dije, más en número providencial, le dije yo, formación 7, 7, 7, 7, 70, le dije yo, dejémoslo 70. Y me la concedieron. Ya, bueno, mi hijo se mete ahora en más, son 70. Y bueno, y me meterán 70 de ahí más. Y bueno, gracias a Dios, como le digo, me iba súper bien, la gente me colabora, pero tuve muchas experiencias muy lindas, preciosísimas, la gente soñaba conmigo, en serio, experiencia increíble. Yo tengo 3.000 experiencias de restauración material y fue todo un mundo maravilloso para mí, genial, genial. Obvio que me cansé en un minuto porque yo lo hice muchos años, hice como tal vez unos 8 años, más tal vez, unos 10 años de restauración material en muchos países. Por decirle, ¿viste? Yo hice el STF Sudamérica, fui el primer capitán del STF Sudamérica, abrí el STF Sudamérica, fui con el primer equipo Italia, entonces, bueno, porque a mí no me molestaba la restauración material. Yo la podía hacer y la entendí en mi corazón. Yo no podía creer que el cielo fuera tan activo. Y como le digo, la gente tenía fenómenos. Llegué a hacer cosas increíbles recaudando fondos, que hasta yo a mí me impresionaba. Por ejemplo, yo una vez dije, porque ¿viste? Había gente a mi equipo, ¿no? Pero yo guía muchos equipos, siempre fui como el capitán de equipo después muchas veces. Entonces, algunos hermanos me discutían que la restauración material no era algo espiritual y para mí algo netamente espiritual. Entonces yo les dije, miren, yo les puedo probar que incluso sin hablar yo puedo hacer restauración material, que solo el mundo espiritual lo va a hacer. Solamente ustedes me tienen que ayudar en decir el precio. Porque obvio, ¿viste? Yo tenía que decir el precio de la persona. Entre uno conmigo, yo no voy a hablar absolutamente nada y la persona va a comprar. Y yo sabía que lo podía hacer. Y lo hice, ¿viste? 2 o 3 veces. Y te entraba sin hablar nada. ¿Viste? Así nomás. ¿Andáis vendiendo? Así todo el rato, ¿viste? Así. ¿Y qué tenéis? ¿Viste? Y yo le abría la caja. ¡Oh, qué bacán, pa! ¿Viste? Y wow, y esto, quiero esto y esto otro. ¿Viste? Yo, y viste, él tenía que decirle el precio nomás. Viste, la gente decía, wow, realmente vendió sin hablar nada. Y viste, lo hice así, lo hice así. Hice mucho, desafié mucho al mundo espiritual, en muchas cosas así.
le decía, bueno, muchos desafíos así. Tuve experiencias en serio increíbles. Tengo el récord, por ejemplo, de rosa en Argentina. ¿Viste? El que vendió más rosa a una persona. ¿Viste? Tampoco sabía eso, me lo enteré por un hermano, ¿viste? Que una vez en un seminario me lo dijo. Me dijo, oiga, usted tiene el... ¿Qué récord? Le digo, me dijo, usted el que tiene el récord de más rosas vendía a una persona en Argentina. ¿Cómo así? Le dije yo, sí, una vez el señor Carlos nos contó que usted vendió 87 rosas a una persona. Sí, le dije yo, una vez una persona me compró a mí 87 rosas. Ya ese es el récord, nunca nadie le vendió tantas rosas a una sola persona. Wow, le dije, yo no tenía idea que era un récord así, como así de esa índole, le dije yo. Wow, qué bueno escuchar, le dije, suena potente, le dije, suena bueno. Y claro, esa experiencia es muy linda, la tuve con el expresidente Carlos Vargas, de una noche un desafío muy potente. Bueno, tengo muchas experiencias así increíbles, en serio, que me hacían vibrar y veía el cielo moviéndose así muy, muy, muy velozmente y que no era algo mío, ¿viste? Que no tenía nada que ver conmigo, que no, obvio, ¿viste? Yo tenía tal vez la sociabilidad, pero el fenómeno, ¿viste? Que una persona te compre tantas rosas, o por ejemplo, una vez una persona en Chile me compró todos los productos, ¿viste? Todo. Y yo tenía la meta ese día de llegar a los 100, pasar los 100 dólares en ese tiempo, y la meta eran 40. Viste, en mi primera venta, ¿viste? Una persona me compró todos mis productos. Viste que fueron como 50 y tantos pesos. Tuve que ir a buscar más productos a la sede. Entonces, viste, me pasaban fenómenos, viste, y decía, ¿qué tiene que ver conmigo esto? ¿Viste? No tiene nada que ver conmigo. Y en serio, yo sentía la presencia del cielo. Mucho lloraba, mucho. Me conmovía porque, obvio, viste, la gente me donaba. Y tengo experiencias, por ejemplo, eh, muy lindas llorando con prostitutas, viste, de la calle, viste, me pedían oraciones, eh, porque, viste, la prostituta tiene una vida muy sufrida, viste, ellas son casi siempre personas abusadas sexualmente, de niñas, y, viste, ella hacen lo que hacen porque no le quedó otra opción de vida, tienen hijos casi siempre, viste, que ellos laburan un montón, ¿viste? Y no les dan trabajo en ninguna parte porque tienen esta reputación. Y, y ellas me colaboraban un montón y me decían que llorara por ellas, llorábamos todos juntos de la mano. Wow, no, en serio, tuve experiencias, pero la restauración material increíble, de todo tipo, de sueños, de gente que, de todo tipo, todo lo que pueden imaginar a mí me pasó. De gente muy, incluso una vez, mira la estupidez que hizo una vez oré porque escuché al comandante de Estados Unidos, viste a Francis Marshall, que era el comandante de los equipos de estíes de Estados Unidos, y también a Roland Place, que era el mejor recaudador de Estados Unidos, y no me acuerdo quién más, viste, contaron unas experiencias que a ellos le habían pegado. Viste que no, una vez un tipo me hizo tal cosa, viste, y los escuché así como dando testimonio de eso. Y dije, wow, a mí nunca nadie me retó, nunca nadie me trató mal. Y mire la estupidez, le oré al cielo para tener una experiencia de ese tipo. Yo creo que fue la oración más estúpida que hice en mi vida. Le oré al cielo, literal. Así le dije, quiero tener una experiencia. Pero ¿saben por qué? Porque yo dije en mi mente así, dije, ¿qué pasa si a mí me pegan? ¿Será que me voy de la iglesia? ¿Qué pasará? Pero yo no tenía esa experiencia. A mí la gente siempre me trataba bien. Y muy bien, de hecho. Entonces dije, ¿qué pasa si un día me pegan? ¿Qué pasa? Porque, viste, yo de ahí me dije, al Padre le pegaron, a Jesús le pegaron, y me fui en toda esa nebulosa, ¿viste? Me metí en esa onda, y dije, y lloré, ¿viste? Antes de ir a recabar ese día, y lloré en Estados Unidos, dije, bueno, quiero tener una experiencia fuerte, Padre Celestial, que ojalá alguien me pegue y a ver qué pasa conmigo, así. Y bueno, y me fui a recaudar y toda la onda, y me agarraron entre cuatro negros, me sacaron la mugre, loco, me dejaron los ojos morados, la boca reventada, me hicieron tirar la ropa, me sacaron la mugre. Me pasó literalmente. Y, y llegué todo mal, me robaron los productos, no. Y ahí me acordé de mi oración. Dije,
qué estúpido que fui. Dije yo, ¿cómo fui a orar una estupidez de esta? ¿Cómo le puedo decir al cielo que me pegara? ¿Viste? Pero en mi mundo espiritual o el cielo, ¿viste? Era tan activo cuando yo hacía esta actividad que todo lo que, ¿viste? Yo le oraba, ese medio que se concretaba. Tuve la experiencia, por ejemplo, ¿viste? Una vez me puse empático con la gente que no hacía resultados. Y me empecé a ser empático. Y te digo, wow, ¿qué sentirán? ¿Cómo será? Y viste, y empecé a orar sobre eso. No, y me metí en un problemón. Después tuve una condición que nadie me compraba. Y no llegaba a mi meta. Y era algo muy insólito en mí. Y no llegaba a mi meta, y no llegaba a mi meta. Y tuve un día un resultado cero. Cero. ¿Viste? Para que de que arrancáis hasta el cero. También es espiritual. Y no puede ser, ¿viste? ¿Cómo va a ser que nadie te compre un lápiz o te den una donación incluso? Ni siquiera que te compren. ¿Viste? Una donación de un centavo por último. Cero. Cero, ¿viste? Y no lo podía creer. Lloré como una bestia. Y le decía, ¿qué hice, loco? ¿Por qué soy tan malo? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo voy a tener resultados cero? Y viste, me volaba la cabeza, me arrepentí en el alma, viste, y no, y le pedí 3000 veces perdón a Dios para llegar a tener humildad. Le hice condiciones, me incliné hice 3000 condiciones, de las más desafiantes que te pueden pensar. Me recaudaba, viste, en ese tiempo inclinándome 3 veces ante la gente, antes de decirle hola, le decía hola, buen día, permiso, y me inclinaba 3 veces ante ellos. Y la gente miraba, ¿qué está haciendo este tipo? ¿Viste? Y de ahí le explicaba lo que hacía, ¿viste? Me metí en una onda de humildad, hacía ayuno, de todo, ¿viste? Para que el cielo me usara de vuelta. Y sentí, ¿viste? El dolor de hacer cero, ¿viste? Me sentí como Jesús. En serio, me le vino mucha la onda de Jesús porque dije, wow, Jesús tuvo resultado cero también, ¿viste? Nadie creyó en él. Él muchas veces tuvo este resultado. ¿Viste? En Jesús nadie creyó en su vida. Nadie, ni sus mejores discípulos, ¿viste? Le creyeron en él. Dije, wow, Jesús vivió esto en su vida, todo su ministerio. ¿Viste? Todo su ministerio fue, porque él, ¿viste? No era simplemente que tenían que darle donación, él dormía en la calle, imagínense. eh, y nadie le creyó nada. Y decía, wow, él sintió esto, ¿viste? Muchas veces, al punto tal que lo crucificaron. Y decía, entonces, ¿cómo, viste? ¿Por qué no, viste? Tengo que salir adelante, no, y no, viste, entré en esa luz. Por eso le digo, tuve todo tipo de experiencia. Del resultado cero hasta el resultado tal vez más grande en algún momento. Te pasé por toda la experiencia. Y por eso le digo, fue un curso, viste, que me transformó mi vida de pies a cabeza. Y aprendí, viste, y aprendí a ser misionero, aprendí a vestirme distinto. Todo, viste. Dios literalmente, viste, me agarró y moldeó mi vida así en 180 grados. Al punto tal, viste, cuando yo me encontré con mis amigos de vuelta, nadie podía creer lo que me había transformado. Viste, así dijeron, no, a este loco le hicieron la bocha mal. No dice malas palabras, viene como usa el pelo, mira, porque todo era ancho, viste, en Estados Unidos todo ancho, viste, no podíamos mostrar ninguna cosa de nuestro cuerpo porque, viste, le pertenecía a nuestra esposa. Y yo me metí en todo eso, ¿viste? Yo era tal cual, un misionero de pie a cabeza, así zapatos, no importa nada, ¿viste? Yo vivía en las combi, no tenía ni un drama hacer nada. Y me encantaba y no había ni un problema. Entonces, claro, viste, para la gente que me conoció con la melena, incluso tenía visos yo, tenía 3 visos, viste, tenía 2 acá y uno atrás, bailarín de hip hop y rap, viste, gané todos los campeonatos de baile en mi colegio, era el ícono del chico secular, ¿viste? Llegué a tal instancia, hermano, que a mí, por ejemplo, me anunciaban en las discotecas cuando llegaba, así de relevante era, ¿viste? Entonces, viste, llegar a este otro extremo, viste, no, era literalmente de lo que nos acusan a nosotros. A este joven, a este loco le lavaron el cerebro. Decía, no, me lo cambiaron de pie a cabeza. Bueno, una de las cosas que les voy a confesar a ustedes que son de High Noon, viste, a lo mejor esto les puede interesar. Yo tenía un ojo muy latino y muy secular hacia la hermana, ¿viste? Y yo a veces era
uno de mis problemas máximos en el curso. Y yo le dije a Dios, le dije, ¿cómo va a hacer usted para cambiar esto en mí? Porque, viste, los latinos los crían así. Viste, al hombre, viste, te dicen de chico, viste, bien machista, viste, una cultura bien machista. Entonces te educan, viste, como a la mujer, verla como objeto. Y bien objeto, no más o menos. ¿Viste? Las mujeres son como objeto a usar en algún minuto de tu vida y vos tenés que, soy como un símbolo, ¿viste? De sexual que tenés que atraerlas para el sexo. Así, tal cual. Entonces, y claro, yo no crece con los estereotipos seculares, ¿viste? De ver películas de mujeres lindas, rubias, ¿viste? Todos los estereotipos del mundo secular. Entonces, yo le decía a Dios, ¿no? ¿Cómo va a hacer eso en mí? ¿Viste? ¿Cómo yo voy a cambiar ese ojo y voy a ver a las hermanas como tú quieres que yo las vea? Ese es tu problema, yo le decía. Ese va a ser tu problema. Yo no sé cómo voy a hacer eso. Mi máximo desafío era ir al matching en la bendición. Yo no quería, ¿viste? Yo no quería ir al matching en la bendición porque yo sabía que yo iba a tener conflicto en ese punto. Entonces, bueno, y Dios me dijo, bueno, ese es mi trabajo. Vos haces el curso y yo hago el resto. Y yo no sabía, viste, cómo él iba a hacer para cambiar ese punto de vista en mí. Y obvio, yo luchaba, viste, con eso. Ojo, nunca, nunca, gracias a Dios, me involucré con una hermana. Pueden preguntar, yo fui miembro de CAR, estudié en CAR Córdoba, estudié mi carrera en CAR, fui capitán de equipo, fui a muchos países, viví en muchas van, vivía con las hermanas. Pueden preguntar a donde quieran si yo tuve una vez algún problema del capítulo 2 con una hermana. Nunca, nunca. Obvio, obvio, ¿viste? A veces había atracción, que incluso el padre dice, obvio, si no te gustan, es obvio, ¿viste? Ya está. Ahí sí que hay un problema, ¿viste? Si no te llama la atención la hermana, bueno, tienes que reflexionar. O al revés, ¿viste? O al revés, ¿viste? Si una hermana no le llama la atención a un hermano, también, ¿viste? Es como, ¿qué onda? Algo malo anda en vos. Bueno, entonces, obvio, sí, encontraba linda alguna hermana. También, viste, a veces habían hermanas que yo también, viste, le atraje y tuve que resolverlo. Pero, viste, yo nunca tuve un problema de capítulo 2, viste, que yo me haya involucrado o le toqué la hermana, una hermana o algo así, viste, nunca en mi vida, gracias a Dios, tuve un problema de ese tipo. Y bueno, entonces, yo, viste, tenía este drama. Entonces yo le dije a Dios, ¿cómo vamos a hacer? ¿Viste? ¿Cómo vamos a hacer para sacar este ojo de mí? ¿Viste? Porque yo, para mí, la hermana era esta cosa que me engendraron en el pueblo donde yo crecí. Y yo sabía que estaba mal, luchaba obviamente con ese tipo de sentimientos o de miradas. Y no es la hermana tampoco que te la ponen tan fácil, viste, la hermana en el mundo en el verano andan casi sin ropa, entonces yo decía, wow, viste, es una lucha tremenda, viste, vos sos un joven, sos un misionero, viste, mamá no tenía experiencias tantas, viste, con las mujeres, entonces, viste, obvio, viste, era muy llamativo, y claro, y luchaba y, y seguía los consejos del padre, porque el padre también luchó con esto, ¿viste? El padre dijo yo tenía que agachar la cabeza, ¿viste? Para no mirar. Y yo hacía lo mismo, ¿viste? Cuando había alguien, ¿viste? Una clienta, ¿viste? De nosotros, ¿viste? A veces muy... Y parece que Satanás, ¿viste? Te tienta. Entonces, wow, yo luchaba y luchaba y decía, wow, qué duro va a ser este curso para mí, decía yo. Y bueno, ¿viste? Hasta que llegó un momento que Dios, ¿viste? Empezó a cambiar esto en mí, que yo no sabía cómo iba a funcionar, ¿viste? No, o sea, no me di cuenta en el momento, contemporáneamente en el momento que pasaba, pero así pasó, después yo vi que así pasó, me di cuenta que así fue. Pero, ¿viste? Llegó un momento en Estados Unidos, ¿viste? Que me tocó en un equipo solo de hermanas. Wow, dije yo voy a ser el único hermano. Incómodo, ¿viste? Eran hermanas tailandesas, rusas, claro, tailandesas y rusas. Unas muy lindas, otras no tanto. De ahí todo, yo tampoco, ¿viste? Tampoco es tan lindo, ni tampoco era normal. No sé, alguna forma encontraba re feo también, seguro. Bueno, pero dije, wow, ¿viste? Nunca he vivido yo, ¿viste? Con solo hermana, ¿viste? Eran 6 hermanas y yo. Y bueno, 40 días. Vamos ahí a la restauración material. Yo era el único hermano. Yo tenía mucho miedo, ¿viste? Pero dije, wow, porque dormíamos en las combi, ojo, ¿viste? Dormíamos todos ahí adentro. Entonces, wow, dije, ¿cómo voy a hacer, loco? Estar ahí solo con toda la hermana.
Papá se van a cambiar ropa, yo también, eh, yo ronco, tal vez. Era, viste, todo un show ahí, decía yo, wow, qué incómodo. Bueno, pero si Dios dice que hay que ir, dije yo. Bueno, y ahí, viste, literalmente, viste, empecé a ver a la hermana como hermana. Viste, de partida, bueno, les voy a confesar cosas, no se sientan mal, ¿eh? Se sientan mal, porque, viste, cuando uno está en una van, viste, salen todos los olores. Viste, y también, viste, cuando uno es misionero tampoco los bañamos mucho. Porque, viste, uno está en una van y, viste, no es que tengo la ducha ahí. Viste, cuando hay posibilidad de cada 2 o 3 días los llevan a los centros, viste, de servicio, viste, de centros de servicio de donde se abastecen los vehículos, viste, y ahí pasamos las duchas. Pero a veces incluso eso no, porque, viste, a veces, por ejemplo, cuando andábamos en lugares, viste, que no habían de eso, viste, a veces pasaban un poquito más de esos días. Bueno, ya ahí estaban las hermanas. Entonces, viste, ya las hermanas para mí no empezaron a ser tan agradables. Perdón. Yo creo que yo también para ellas, yo creo también, ¿viste? Yo creo que para ellas también lo mismo. También, ¿viste? Bueno, voy a decir algo que tal vez no debería decirlo. Bueno, pero era público, las hermanas andaban así también, no era que escondían esto, ellos no tenían drama hacer esto, porque, ¿viste? La hermana rusa tiene otras costumbres. Vi a ellas, por ejemplo, las que estaban conmigo, bueno, no sé en la actualidad, pero en ese tiempo, ¿viste? La hermana rusa, por ejemplo, no se depilan las axilas y no usan desodorante y comen ajo, ¿viste? Dientes de ajo, así. Entonces, ¿viste? Expelen un olor, ¿viste? No tan agradable. Y son muy lindas externamente. Entonces, ¿viste? Es como un contraste. ¿Viste? Es como no quería acercarte, pero a la vez, ¿viste? Veía una cara muy linda de una rusa, ¿viste? Ojitos celestes, blanquita, rubia, jarrayón y panimayo, ¿viste? Hablan ruso, pero come ajo y tiene pelo en la axila y es hediondísima. De mi punto de vista. ¿Viste? De mi punto de vista. Incluso yo una vez le pregunté, ¿viste? Porque era mi hermana, ¿viste? Vivía conmigo. Y era mi capitana incluso. Y le dije, disculpe, le dije, yo le puedo preguntar algo, pero medio personal. Y ojo, tiene una respuesta buena la de ella, ¿eh? Tiene una lógica como ellas piensan. Bueno, entonces yo le dije, usted se da cuenta, como somos para acá, para este otro lado, las hermanas se depilan ahí, se echan desodorante, y se empezó a reír. Ya, me decía, y dije, mamá, usted come ajo. Y dije, usted se echa ajo, bebe a la boca todos los días y no sé, no es tan femenino, le dije, no es tan delicado, no sé, como, y usted no usa desodorante, le dije yo. Sí, me dijo, claro, claro, no le molesta, le dije yo, no se siente incómoda, no le dan ganas a veces sacarse los vellitos de ahí, porque viste, las capitanas usaban camisas anchas, entonces viste, a veces levantaban los brazos, no sé, bajar, viste, y se le veían todos los pelos. Decía, qué curiosidad, decía yo. Mamá de onda, viste, sin desodorante. Decía, no puede ser, ¿por qué así? Decía yo. Bueno, era así, le estoy contando la experiencia empírica, real, así era, para mí en mi mente pasaba eso. Y yo, entonces llegué al punto tal de incluso de instarle, viste, que lo hiciera. Y pues ella me dijo así, me dijo, pero es así. Me decía, si en el jardín del Edén no habían desodorantes. Yo le dije, sí, pero bueno, le dije, ya esto no es el jardín del Edén. Estamos a pasar muchos años, hay una civilización distinta. Yo dije, pero mire, porque, bueno, después empezamos como a filosofar sobre el tema. Entonces yo le dije, pero el mal olor es mal olor, ¿viste? No es tan agradable. Le dije yo, para acá, donde sea. Sí, y yo dije, pero imagínate un hombre así tan idiota, porque tampoco usan desodorante ellos, los hermanos, ¿viste? Tampoco, lo mismo, la misma filosofía de ella, peor incluso. Entonces, y yo le dije, ¿a usted no le da asco, por ejemplo, un hermano así hediondo? Dijo, no. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque olor de hombre nomás, pues me dijo ella. Y como ella también tiene ese olor, entonces como normal, como no pasa nada, el olor, la transpiración nomás, amigo. Lo lava un poco con agua, puede pasarse un poco, ¿viste? Y ya sigue trabajando, es un hombre nomás.
Es olor de hombre nomás, dijo, no pasa nada. Claro, y claro, si todos fueran así, dije yo, claro, si todos crecen así, tal vez dentro de ellos no pasa nada. Dentro de otro contraste, tal vez, viste, es como algo, para mí, viste, para mí que crecimos, viste, no sé, nosotros nos bañamos, desodorante, viste, los coches. Y era como, tenía que pasar, viste, andar pasado a desodorante o a alguna colonia. Pero ellos no, ¿viste? Entonces para ellos era normal. Después, viste, me bajó un deseo, incluso como yo era el único hermano ahí, viste, yo empecé a cuidar a las hermanas, viste, porque cuando hacíamos los blitz de la noche, viste, me bajó un sentimiento de preocupación, y por eso lo recabamos hasta la 1, 2 de la mañana. Entonces, porque viste, ese donde yo estaba ahí era un entrenamiento de liderazgo. Viste, no era STF, no era MFT, era un entrenamiento de liderazgo que era muy fuerte. Entonces nosotros hacíamos mucha restauración material, mucho testimonio, muchas cosas de esa índole, pero más invocado en la restauración material, pero literalmente para sustentar las giras del Padre verdadero. Entonces, nosotros trabajábamos full time y éramos como una selección de todos los países, un potencial de liderazgo, supuestamente. Pero bueno, en serio, era muy buen estándar, eran hermanas y hermanos muy lindos. En serio, nunca vi hermanos tan entregados a la providencia. Todo el staff, desde el staff hasta los que estábamos ahí como miembros, ¿no? Entonces, viste, después cuando salíamos en las noches, obvio, viste, uno recauda de los bares, viste, el ambiente nocturno es distinto. Y viste, yo inconscientemente, viste, yo me preocupaba, viste, de mi hermana literal, para mí empezaron a ser mis hermanas, literales, viste, dormían conmigo y yo las cuidaba, viste, yo las miraba y decía, no, le reventaría un tipo, viste, si tocaba una de ellas. Pero eran preciosas, viste, eran hermanas que estaban recando fondo, mamá y mamá, yo decía, eso son hermanas, viste, están en la noche y es peligroso, viste, decía yo. Y incluso yo a veces, muchas veces les decía, no vayan, voy yo, que sé yo, porque ya es tarde. No, y se reían, y obviamente ya andaban en parejas, y te las mandaban en pareja, pero igual, viste, yo re pendiente de ellas. Y viste, y aquí pasó un fenómeno, y ahí por aquí se filtró mi matching también. Viste, yo después entendí, tuve una... Es muy largo ya, ¿no? ¿Ya cuánto rato llevo ya? ¿Hasta dónde voy a contar? Yo conté toda la vida. No está muy largo ya esto. ¿Cuánto llevo hablando? Bueno, voy a ir cerrando, pero si no, voy a contar cada episodio mío, no lo termino más. Bueno, por aquí se filtró el match es porque en ese equipo, viste, yo de niño, yo le dije esto a mi mamá. Esto también es algo bien impresionante que me pasó. Yo no sé por qué, viste, yo crecí y a mí me gustaban las mujeres orientales. No sé, viste, yo incluso, te confieso, viste, yo en mi pieza, está el póster de Kurt Cobain que le dije, una foto de unos raperos que se llamaban los Criss Cross. Corría en bicicleta también en pista. Hay un equipo ahí de los festinas de Francia. Y había una china, ¿viste? Una china en flor de lotus, en bikinis en la playa. Esa era, así, yo decía, yo me iba a hacer como una china, decía yo. Y bueno, y yo en la condición anterior a ese equipo, yo tuve un capitán chino. Y no les miento, fue el capitán que a mí más me removió. Bueno, le decíamos capitán en ese tiempo al que era encargado del equipo. Y, viste, casi lo agarramos a las piñas. Y los dos sabíamos, y teníamos un concepto de la restauración, que no era algo, viste, de nosotros dos, sino que era algo de la restauración. Y, viste, no era él tampoco, porque él era un excelente hermano. Viste, era un excelente recaudador, era excelente conferencista, era, no sé, viste, ya que parecía a mí me removía. Y de la forma que hacía las cosas, oh, bueno, de partida era muy exigente, era muy cuadrado, viste, él lo sacaba siempre corriendo, viste, al baño, decía, tienen 5 minutos para ir al baño. Y él corría al baño, volvía corriendo, hacíamos cuando queda a las 5 de la mañana, siempre paraba en la nieve, y viste, no había tiempo, viste, para tampoco el desayuno, viste, él los dejaba recaudando al toque después del hondoqué, él iba a comprar los desayunos, los pasaba en el área, los desayunos, decía, tienen 5 minutos para desayunar, y después pasaba recogiendo las basuras y seguía el día. Y decía, no, este tipo está chiflado, decía yo. Este tipo se volvió loco, decía yo. Era muy exigente. Y bueno, y tenía una forma de mover el mundo espiritual él muy, ¿cómo le podría decir? Muy dura, porque él era absoluto en el mundo espiritual. Entonces,
¿Cómo les puedo explicar? Tenía que contarle, pero bueno, él hacía muy fuerte al principio, y viste, mucho rechazo así, pa, porque él era muy como ortodoxo y muy, como literalmente quería que el cielo hiciera el trabajo. Entonces, viste, golpeaba muy fuerte las puertas, no dejaba que las cerraran, era muy como cargoso. Viste, y la gente lo echaba, pero con rechazos muy fuertes, lo trataban muy mal. Y, y decía, y él decía así, y por ejemplo le decían, get out here, I don't want to hear you, y le cerraban la puerta así. Y él decía, yes, yes, viste, y corría al otro negocio, o a la otra puerta, y de nuevo así, hello, hello, y viste, y decía, I'm from the Unification Church, y decía, yo soy de esta iglesia, y no sé qué, y estoy recaudando fondo, viste, y lo hacía así, y unos 10 negocios, y de repente, viste, así, se rompía el cielo, y le empezaban a comprar de una forma increíble. Él tenía mucha personalidad y se metía a los restaurantes, ¿viste? Hacía que todo el mundo le comprara. En serio, se encendía una atmósfera espiritual que paraban los autos, los semáforos, ¿viste? Así era como un loco vendiendo. Y, ¿viste? Y cuando llegaba a esa atmósfera, ¿viste? Él te decía, a este nivel tenés que llegar, a este nivel tenés que llegar. Y él era tan exigente, ¿viste? Que te corregía la forma de pararte, de hablar, delante de la gente. ¿Viste? Te trataba como un nene. ¿Viste? Por ejemplo, yo estaba ahí así parado y estábamos esperando que la persona saliera y te decía, así no. ¿Viste? Y te corría la mano, ¿viste? Así, y te ponía derecho, el mentón, y, ¿viste? Te removía, ¿viste? ¡Wow! Y si no, pará, ¿viste? ¿Qué onda? Él era así. No era porque tenía mal corazón, ojo, ¿eh? No tenía un mal, era un excelente hermano, les prometo. Es un capo. Y movía el cielo así él. Pero él porque quería que llegara a ese estándar y, viste, de ahí, viste, su equipo tuviera este ritmo de restauración material. Bueno, para mí era extremático, de mi punto de vista. Y claro, viste, me removía lo más. Era increíble, a mí me removía todo ese capitán. Fue el capitán que más me removió en toda mi historia de restauración material. Cuando fui a ese capitán, a ese grupo de la hermana, yo no sabía, viste, ahí estaba su esposa. La esposa de él estaba en ese equipo, que era china también, viste, era china taiwanesa. Y ella tenía un problema de las hermanas. Viste, y ella tenía todos los conceptos de mí que le había dicho Jaipo, viste, Jaipo era su esposo. Entonces ella siempre me miraba así, viste, yo siempre con los brazos cruzados. Y yo decía, ¿qué pensará de mí ella? Y siempre así, viste, como cautelosa y a la defensiva. Y yo cantaba en la bar. Yo siempre le decía a la capitana, cuando viajábamos, le decía al capitán, le canto una canción, viste, yo le cantaba Alma Misionera, Mira Lejos, y ellos se la aprendían, yo hacía cantar a todo el equipo. Me decía, ¿cómo es? Y viste, yo le empezaba a enseñar español, y todas trataban de tararearla. Bueno, entonces yo generaba como ese ambiente en la bar. Y te llamo muy callado, le decía, ¿can I sing? Y le decía, ya, pero en Spanish le decía yo. Entonces les cantaba una canción, no sé, como le decía, Alma Misionera fue mi estandarte. Y siempre canté Alma Misionera. Cuando había condición de cantar, yo siempre a la gente le canté Alma Misionera. Entonces le cantaba esa canción, le cantaba Miraleja, le cantaba Color Esperanza de Diego Torres, todas las canciones más lindas que yo encontraba, así que eran como acorde a la onda misionera, yo se las cantaba. Entonces, viste, ella, cuando yo cantaba, le gustaba, viste, le gustaba. Y estaba de moda Carlos Vargas, viste, los discos de él sonaban en las van allá en Estados Unidos. Viste, el primer disco de Carlos Vargas, el expresidente Carlos Vargas sonaba. Entonces estaba como muy de moda y algunas canciones ellas medio que se las aprendían. Entonces yo a eso ponía el disco y cantábamos todo. Viste, y un día, en un reporte, viste, ella dijo así, dijo, ¿por qué mi esposo dice que usted es tan malo? Y es nada que ver, dijo. Usted siempre hace su meta, los canta canciones, nunca se queda dormido. Y dije, no, pero que con tu esposo no era porque él, no era eso, que yo hiciera las cosas mal. Es que nosotros dos los llevamos mal. ¿Viste? Rebotamos, ¿viste? Nuestras personalidades. Y le dije, pero no creo que él sienta que yo hago las cosas mal. Le digo, es que tenemos personalidades distintas. Viste, y ella tenía un problema. Viste que yo también aquí, viste, aprendí muchas cosas en ese equipo. Viste, en ese equipo también llegaron los días de las hermanas, los Sister Days. Entonces, wow, yo empecé a vivir todo ese mundo. Y ella sufría mucho, especialmente ella,
Porque ella, viste, cuando llegaban los días, ella lloraba de dolor. Entonces, al punto tal, viste, que ella se inclinaba, viste, y se retorcía y lloraba. Y ella siempre pedía, viste, a una persona que la acompañara en esos días porque ella no paraba de recabar fondos. Y simplemente pedía que alguien la acompañara. Bueno, y yo obviamente siempre iba una hermana. Viste que un día, viste, ella dijo, no, yo quiero que Miguel vaya conmigo. Dije yo. Y le dije, ¿en serio quiere que vaya yo? Sí, dijo, quiere que usted quiero que usted vaya conmigo. Viste, yo dije, guau, dije, ¿qué voy a hacer cuando le pase eso? Dije, yo no sé qué hacer. Y yo le dije, pero no quiere ir con una hermana, mejor porque usted está en sus días. Eh, yo sé que a usted le duele mucho y toda la onda y no sé qué. Entonces dijo, no, está bien, quiero ir con usted. Usted me inspira, dijo, pero está bien. Me estaba yendo bien a mí en todo caso en esa condición. Entonces que ella quería ir conmigo. Bueno, entonces, viste, pasaba, de repente íbamos ahí, y cuando uno hacía con ella tenía que ir como uno a uno, viste, un negocio y un negocio. Entonces, bueno, íbamos ahí y de repente, viste, le bajaba el dolor. Y se agachaba y se decía, y a mí me daba una pena, y en serio, yo casi lloraba con ella. Y le decía, siéntese, siéntese, le decía, no váyase a la baña, le decía, quédese allá, por favor. No, decía ella, se me va a pasar, se me va a pasar, no te preocupes, decía. Se tomaba una pastillita ella también, y bueno, y viste, después se paraba, iba así como medio como cojeando, y se tocaba así como los costados, y, y decía, oh, tranquilo, se me va a pasar. Y viste, yo aprendí, viste, y decía, wow, las hermanas pasan por esto, qué terrible. Y viste, y empecé a cambiar toda mi visión hacia la hermana. Al punto tal, viste, que después las hermanas eran mis hermanas literalmente, así igual que mi hermano, igual que un hermano que dormíamos en las piezas. Viste, ya no las veía con los ojos que las veía. Viste, viste, las veía como incluso peleábamos, de todo hacíamos, ¿viste? Y ya, viste, ya toda esa visión que yo tenía de la mujer cambió en esas condiciones. Y dije, guau, y de repente, viste, ya se habían salido todos esos fantasmas de mí. Y ya no podía ver a la mujer como yo la veía antes. Viste, ya después, viste, ahora yo veo, viste, aprendí todo. Y después también Dios me dijo, viste, también son oriunditas las hermanas, tienen sus días, algunas no son, tienen todo un mundo, viste. Roncan también, son, viste, cuando despiertan en la mañana, viste, yo las veía todas despertar en la mañana. No son como las veía en el negocio, viste, detrás de una vitrina, viste, con su ropita bien pintadita, viste, su arito, viste, no es así la hermana a la mañana. Viste, en la mañana la hermana es la hermana, viste. Entonces decía, guau, estoy loca. Y bueno, y después mamá, ellas también como que se desinhibieron, viste, porque al principio tenían como un cierto como respeto, porque bueno, está el hermano, viste, está el hermano. Y después ya no, ¿viste? Después ya estaba, yo era como una hermana más. Decían, ah, pero sí, Miguel, ya está, ¿viste? Ya está. Entonces, hablaban de todo, ¿viste? Yo era como que yo no estuviera. Entonces, claro, ¿viste? Se generó un ambiente literalmente fraternal. Y yo pude en serio aprender literalmente a ver a la hermana como una hermana, sustancialmente, literal, así como yo veía a mi hermano, el Pedro, cuando yo crecí, así yo veía a ella, y las cuidaba y toda la onda. Y bueno, y así fue como Dios transformó ese ojo, viste que yo le dije una vez, ¿cómo tú vas a hacer para cambiar esto en mi vida? Y de ahí yo fui a mi matching y lo único que yo no quería ir igual era el matching. Y un día, yo puse una excusa en mi vida de fe para que no me invitaran al matching nunca más, porque siempre me querían enviar al matching. Entonces yo dije, pucha, ¿qué hago? ¿Qué hago para que no me molesten más con este tema? Entonces yo dije, miren, yo la única forma en que vaya al matching, le dije a una persona, al presidente Carlos Vargas en Argentina, porque él quiso tocar este tema y yo le dije, no, yo este tema no hablo, me ponía mal. Y yo le dije, no, si esto no quiero hablar, no, algún día yo sé que tengo que ir, pero no sé cuánto.
Y salí de la oficina. ¿Viste? Me dijo, no, pero pará. Me dijo, pará. Me dijo, ¿cómo tan así? Argentino, ¿no? Me dijo, pero no hay una forma, ¿viste? Que vos puedas ir a la bendición. Sí, le dije, voy a ir, pero no sé cuándo. Le dije, pero no, tenía 24, tenía, no sé, ahí 21 años tal vez. Le dije, pero no, me falta un montón. Le dije, no sé, cuando tengo unos 25, 24, no sé, ahí tal vez. Y dije, sí hay una forma. Pero se lo dije para que me dejara molestar, porque, viste, el padre no hacía matching. Viste, hace años, viste, nunca más hacía matching. Él dijo que nunca más iba a hacer un matching. Que ya se lo delegó a los líderes y todo estaba delegado. Entonces yo sabía que no hacía matching. Entonces dije, mira, la única forma, le dije, que yo vaya al matching, así al matching, es que me lo dé el padre. Le dije así yo. Viste, así le dije. Y él me fui y me dijo, no. Y él me miró, en serio, esto es de Carlos Vargas, palabras textuales de él. Me miró, me dijo, a mi hijo tu matching te lo va a dar el padre. Yo me reía así tal cual y dije, anda. Es imposible, Carlos. Le dije, si ya no da. Me dijo, no sé, yo siento ahora que tu matching te lo va a dar el padre. Primer año, ¿viste? Así de primero, el primer año y medio de mi curso, ¿viste? Él me dijo eso. Y yo después pasé como 6 años, ¿viste? De restauración material, de todo, ¿viste? Estaba en Estados Unidos. Y un día, ¿viste? Yo estaba en Utah, terminé el curso ese de 2 años de entrenamiento de liderazgo y me fui a Utah porque, ¿viste? A mí me dijeron, yo quería estudiar, me preguntaron de quería estudiar y yo dije que me da lo mismo y me dijeron que querían hacer un plan conmigo en Estados Unidos para que yo estudiara en Estados Unidos. Bueno, ok, eligió, está bien, no hay problema, estudio acá. Y bueno, me fui y me dijeron dónde quería trabajar, le dije que no importa, yo trabajo de los 12 años en mi vida. De los 12 años empecé a trabajar y no dije lo que sea, me da lo mismo, he trabajado en muchas cosas, no, lo que sea. Pero no, me dijeron, pero dime algo. Yo nunca había trabajado en un restaurante. Te dije, no, no he trabajado en restaurantes. Y si hay un restaurante, bacán, trabajo en eso. Le dije, puede ser. Ya, me dijo, voy a buscar un lugar. Entonces yo llegué a Utah, al estado de los Mormones. Y allí era misionero. Yo era misionero full time y estudiaba inglés. Hacía tres cosas en realidad. Era misionero, recaudaba fondos, trabajaba en el restaurante, era de sushi y estudiaba. Hacía esas tres cosas. Y hacía todo solo, porque ahí no había misionero. Era el único misionero. Y yo tenía que haber vivido en la iglesia solo, pero no sé por qué el líder me vio y dijo, no, usted no va a vivir ahí. Le dije, ¿por qué? ¿A dónde voy a vivir? No, te va a vivir conmigo en mi casa, dijo. Y no sé por qué él pensó, por mucho tiempo, que yo no le dije eso, ojo, después yo se lo aclaré, no sé por qué él pensó que yo era segunda generación. Nunca le dije, no sé de dónde se sacó, pero como 6 meses, yo viví casi 2 años con él. Y un día conversando, y me dijo, ¿y tu papá de qué país es? De Chile, le dije yo, ¿y tu mamá de Chile? Le dije yo. Y me dijo él, eh, que, que bueno, que él pensaba eso. No, le dije yo, no. Y bueno, pero ya vivíamos juntos y todo. Bueno, entonces ahí un día yo desperté y estaba en la computadora y me dijo, Miguel, ¿sabes que llegó un comunicado de Corea, que hay un matching del padre? Y yo dije, ¿eh? Y me dijo, usted está en edad, me dijo, usted debería ir. Yo tenía 24 años. Y usted ya hizo el curso, me dijo, usted debería ir ahora. ¿Quieres ir? Y yo le dije, ¿eh? ¿Quiere ir? Y yo dije, ¿cómo así? No vale, tengo que contestar ahora. Me dijo, piénsalo. Y yo me iba a estudiar, ¿viste? Tenía que tomar el auto para irme a estudiar. Y yo iba saliendo, o sea, me dije, me voy a arreglar y de más rato le digo. Y viste, él como que no escuchó esa parte, no sé. Entonces yo me iba yendo. Y me dice, Miguel, ¿y pensaste? Bueno, pero yo me preguntó recién. Me dijo, no, pero es que necesito la respuesta ahora, me dijo. Ahora le tengo que decir si quiero ir al matching. Sí, me dijo, ahora. Yo tengo que responder ahora y llenar el formulario ahora. Oh, yo dije, oh, pero dije, ¿cómo era el tema? Me dijo, sí, que va a haber un matching, ahora es el último matching, dijo el padre que va a ser el último matching en la tierra y yo siento que es una buena oportunidad para vos. Y viste, yo me acordé de lo que había dicho, dije, no, dije, yo había dicho esto, no puedo decir que no. Oh, no, no sé qué, va, y dije, no, voy a tener que ir. Bueno, Miguel, dime, ¿sí o no? ¿Y cuándo es? Y viste, me dijo, ahora en diciembre, me dijo, y era, no sé, estábamos en julio, ponele.
Y dije, ahora, en diciembre, como en 6 meses más. Sí. Bueno, ya casi, dígame, me dijo. Y yo estaba ahí con la llave del auto que me subía. Bueno, le dije yo, sí, sí, voy, voy. Y me bajó un coso en la guata y todo. Dije que sí a esto, dije yo. Bueno, y así como fui en diciembre del 2005. Bueno, experiencia maravillosa. El padre, fuimos 14.000 parejas que hizo el padre en esa bendición. El padre empezó a las 4. Ahí el padre, es literalmente todas las historias de él fueron concretadas. El padre empezó a las 4 y algo a hacer match. Y lo estábamos viendo en una pantalla nosotros, todo en Champions. Y el padre estaba en un evento. ¿Viste? Nosotros lo estábamos viendo en vivo, ¿viste? Estaba en un evento, por ejemplo, en Seúl, nosotros estábamos en Champions. Y estábamos todos viendo, ¿viste? El evento, y de repente llegaba no sé quién, ¿viste? Le pasaba un papelito cada rato. Y eh, entonces le pasaba un papelito a cada rato. Y, ¿viste? Y de repente lee el papelito en público. Y, ¿viste? Y dice, me tengo que ir. Dice, llegaron más de 14.000 personas del mundo y están esperando que yo los vaya a emparejar. Así, delante de todos los políticos que están ahí. Y viste, el padre se tomó un helicóptero y llegó a en serio, así, hollywoodense. Viste, llegó en un helicóptero negro. Viste, bajó el padre, viste, llegó el padre, fue todo un revuelo, toda la gente del mundo, todos los que estábamos ahí queríamos verlo. Viste, y el padre llamó a la